No vengas tarde, Marina, y por favor no te sientes ahí, dijo ella sin mirarme, como si mi presencia fuera un error de etiqueta, como si mi voz estorbara en su mesa. Agregó que esa noche era especial, que había gente importante, que yo debía entender mi lugar, y cuando intenté responder, mi esposo levantó la mano y asintió en silencio, confirmando que la humillación era compartida. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video y a qué hora del día te llegó esta historia? Si alguna vez alguien te hizo sentir fuera de lugar en tu propia familia, o viste algo así y no supiste qué decir, compártelo conmigo. Suscríbete si quieres escuchar historias reales contadas sin gritos, con memoria y con verdad. Tenía 54 años esa noche, y aún así me sentí como una niña castigada sin saber por qué. Soy madre, esposa, cuidadora por costumbre y por carácter. Durante 26 años sostuve una casa con mis manos, con mis horarios partidos, con mis silencios bien administrados. Crié a una hija que no era mía desde que tenía 9 años, cuando su madre decidió desaparecer y mi esposo me pidió paciencia. La llamé hija cuando nadie más lo hacía, la defendí en la escuela, pagué terapias, inventé cumpleaños felices con presupuestos mínimos y sonrisas grandes. Y aún así, aquella noche, yo era un estorbo. La cena era en nuestra casa, aunque nadie lo habría dicho. La mesa la había elegido ella, la vajilla también. Yo había cocinado desde temprano, platos que sabía que le gustaban, cuidando no usar especias que ella decía odiar. Llegaron amigos suyos, compañeros de trabajo, una tía lejana que nunca me habló. Yo servía, recogía, observaba. En algún momento, cuando quise sentarme, me dijo que no, que mejor después, que era incómodo cambiar la dinámica. Miré a mi esposo esperando una palabra, una corrección suave, algo. Él se encogió de hombros y siguió hablando de negocios. No fue un grito, ni una escena. Fue peor. Fue una orden baja, clara, definitiva. Y lo más doloroso no fue lo que dijo mi hijastra, sino el respaldo silencioso de mi esposo. Ese sentir leve, esa complicidad sin palabras, me mostró algo que yo había evitado ver durante años. No era una falta de respeto aislada. Era una estructura. Seguí moviéndome por la cocina con una calma que no sentía. Pensé en todas las veces que había mediado entre ellos, en las discusiones adolescentes, en los reproches por dinero, en las miradas de fastidio cuando yo pedía orden. Pensé en las vacaciones que no tomé, en los turnos extra que acepté para pagarle estudios privados. Pensé en la casa, en cómo la habíamos levantado ladrillo por ladrillo cuando no había nada más que ganas. Y pensé, por primera vez con claridad, que nada de eso me daba derecho a ser respetada si yo misma no ponía el límite. Cuando terminó la cena, recogí los platos sin que nadie me diera las gracias. Me encerré en el baño un momento y respiré. No lloré. No esa noche. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero también lúcida. Volví a la mesa, sonreí por cortesía, y me despedí temprano diciendo que tenía dolor de cabeza. Nadie me detuvo. Dormí poco. A la mañana siguiente, me desperté antes que ellos. Preparé café, el de siempre, y lo dejé en la cocina. Me senté con un cuaderno que guardaba desde hacía años y empecé a escribir fechas. Fechas de aportes, de pagos, de acuerdos verbales. Escribí nombres, correos, recuerdos. No sabía aún qué iba a hacer, pero supe que no seguiría igual. A media mañana, mi esposo entró a la cocina y me dijo que no exagerara, que ella era joven, que yo debía ser más flexible. Lo escuché sin interrumpir. Le respondí que entendía. No discutí. Esa fue la primera vez que él me miró con sospecha. Yo nunca entendía sin discutir. Salí de la casa con una bolsa pequeña y una decisión que aún no tenía forma, pero sí peso. Fui a caminar, a pensar, a recordar quién era antes de pedir permiso para existir en mi propio hogar. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a guardar papeles, a no firmar sin leer, a observar antes de hablar. Pensé en el amor, en cómo a veces se convierte en una excusa para tolerar lo intolerable. Ese día no corté vínculos de palabra. No hice llamadas. No envié mensajes. Corté algo más profundo. Dejé de justificar. Dejé de traducir desprecios en malentendidos. Dejé de ser puente entre dos personas que se beneficiaban de mi silencio. Volví a casa al atardecer, saludé con normalidad y me encerré en el cuarto.
Saqué una carpeta del fondo del armario. Había documentos que no miraba desde hacía tiempo. Los ordené con cuidado. No sabía aún cómo terminaría todo, pero por primera vez en muchos años, supe que no terminaría conmigo pidiendo disculpas por ocupar espacio. No fue una decisión ruidosa, ni dramática, ni inmediata. Fue un proceso lento, casi invisible, como esas grietas que aparecen en una pared mientras todos fingen que no están ahí. Después de aquella cena, yo seguía actuando igual por fuera, pero por dentro algo ya se había cerrado. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, preguntaba si necesitaban algo antes de salir. Sonreía. Escuchaba. Pero ya no intervenía. Ya no corregía. Ya no mediaba. Y ese silencio nuevo no era resignación, era observación. Durante años creí que mi papel era sostener la armonía. Que si yo era paciente, comprensiva, flexible, las cosas eventualmente se acomodarían. Lo pensé cuando mi hijastra me ignoraba durante semanas. Lo pensé cuando corregía mi forma de hablar frente a sus amigas. Lo pensé cuando decía que yo exageraba, que era demasiado sensible, que debía entender que ella venía de otra historia. Yo siempre entendía. Y ahora entendía algo distinto. Mi comprensión había sido el combustible de su desprecio. Empecé a recordar escenas pequeñas que antes había minimizado. El día que dijo, en tono de broma, que yo no era realmente parte de su familia. La vez que movió mis cosas del lugar sin avisar porque no combinaban. Las cenas donde hablaba de su futuro sin incluirme, como si yo fuera un mueble temporal. Recordé también la postura de mi esposo, neutral, cómodo, distante. Nunca agresivo, nunca cruel. Solo ausente cuando más se le necesitaba. Y comprendí que su apoyo aquella noche no había sido un error, sino una confirmación. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. No por secreto, sino por claridad. Fui al banco una mañana cualquiera, con ropa simple, como siempre. Pedí copias de movimientos antiguos, revisé cuentas que llevaban mi nombre, aportes que yo había hecho cuando él estaba sin trabajo. Me sorprendió la cantidad de cosas que habían quedado a medias, mal registradas, confiadas. Durante años firmé sin leer, acepté explicaciones rápidas, dejé todo en manos de alguien que asumí que siempre estaría de mi lado. No era ingenuidad, era amor mal administrado. Después fui a ver a una mujer que conocía de lejos, una abogada que había sido vecina de una amiga. No fui a pedir guerra. Fui a pedir información. Me senté frente a ella y le conté lo justo. No exageré nada. No lloré. Solo enumeré hechos. Ella escuchó, tomó notas, y en un momento levantó la vista y me dijo algo que todavía resuena en mí: usted no está desprotegida como cree. Esa frase no me dio alivio inmediato, pero me dio dirección. Volví a casa ese día con una calma extraña. Preparé la cena como siempre. Mi hijastra llegó tarde, habló poco, no me miró. Mi esposo preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí. Era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, algo sí estaba bien, yo estaba despierta. Empecé a guardar copias de documentos en una carpeta distinta, fuera del armario principal. Hice listas mentales. Revisé fechas. Recordé conversaciones. Me di cuenta de que tenía más información de la que pensaba, porque siempre fui la que escuchaba cuando nadie creía que yo estaba prestando atención. También cambié cosas pequeñas. Dejé de hacer favores que nadie pedía, pero todos exigían. Si necesitaban algo, esperaba a que lo dijeran claramente. Dejé de adelantar gastos. Dejé de cubrir ausencias. No fue venganza, fue orden. Y ese orden empezó a incomodar. Mi hijastra preguntó una tarde por qué ya no dejaba listas sus cosas. Le respondí con amabilidad que no sabía que lo necesitaba. Mi esposo comentó que me notaba distante. Le dije que estaba cansada. Nadie insistió demasiado. El silencio, cuando no estás acostumbrado a él, puede ser desconcertante. Hubo una tarde en la que los escuché hablar en la cocina sin saber que yo estaba en el pasillo. Ella decía que yo estaba rara, que seguramente me había ofendido por algo mínimo, que ya se me pasaría. Él respondió que yo siempre había sido así, sensible, que no me preocupara. Sonreí sin querer. No por alegría, sino por confirmación. Ellos seguían creyendo que mi mundo giraba alrededor de su percepción.
No veían el mapa completo. Seguí con mi rutina externa intacta, pero por dentro cada día añadía una capa más de claridad. Empecé a escribir en ese cuaderno todas las veces que yo había sido el soporte invisible, cuando pagué, cuando renuncié, cuando cedí. No como reproche, sino como registro. No para usarlo como arma, sino como espejo. Y ese espejo empezó a mostrarme una imagen que yo había olvidado, la de una mujer capaz, organizada, mucho más fuerte de lo que ellos asumían. Una noche, mientras lavaba los platos, mi hijastra dijo algo sobre su futuro, sobre planes que implicaban cambios en la casa. Lo dijo con naturalidad, como si yo no existiera. Mi esposo asintió. Yo seguí lavando. No interrumpí. No corregí. Solo escuché. Y en ese momento supe que el final de esta historia no iba a ser una explosión, sino una retirada estratégica. No iba a gritar, ni a exigir respeto. Iba a moverme con precisión. Llamé a mi hija biológica, la que vive lejos, y le pregunté cosas prácticas. No le conté todo. No quería cargarla. Solo necesitaba confirmar que no estaba sola en el mundo. Me dijo que siempre tenía un lugar conmigo. Colgué el teléfono con los ojos secos. No era una despedida. Era una red. Cada paso que daba era silencioso, pero firme. No planeaba destruir nada. Planeaba salir entera. Y mientras ellos seguían con su vida, convencidos de que yo seguiría ahí, yo empecé a imaginarme fuera de ese espacio donde el respeto era condicional. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía que el día que hablara, no lo haría desde la herida, sino desde la decisión. Esa fue la verdadera planificación. No documentos, no llamadas, no movimientos visibles. Fue un cambio interno profundo. El momento exacto en el que dejé de necesitar su aprobación para existir. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a acomodarse solo. El cambio no fue inmediato para ellos, pero sí irreversible. Al principio lo confundieron con una etapa, con uno de esos silencios míos que antes terminaban en disculpas o en explicaciones innecesarias. Mi hijastra seguía moviéndose por la casa con la misma seguridad, ocupando espacios, tomando decisiones pequeñas como si fueran derechos adquiridos. Mi esposo continuaba con su rutina, confiado, casi aliviado de que yo ya no hiciera problema. No entendían que lo que había desaparecido no era mi voz, sino mi disposición a sostenerlos. Empezaron a ocurrir cosas mínimas, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera atento. Llegaron cartas que yo abría sin comentar. Llamadas que contestaba en privado. Correos que leía 2 veces. No ocultaba nada, simplemente dejé de traducir. Dejé de explicar lo que no me correspondía explicar. Ese cambio, tan pequeño por fuera, empezó a generar un ruido interno en la casa. Una incomodidad difícil de nombrar. Una tarde, mi hijastra llegó alterada. Dijo que en su trabajo le habían pedido documentos que no encontraba, que necesitaba algo que yo solía guardar. Le dije, con calma, que no sabía dónde estaba. No mentí. Ya no lo guardaba yo. Me miró con una mezcla de fastidio y sorpresa. Por primera vez, no pudo usar el tono condescendiente que solía funcionarle. Tuvo que repetir la pregunta, más despacio, como si no reconociera el terreno. Yo seguí con lo mío. Esa noche no cenó. Los días siguientes, mi esposo empezó a hacer preguntas. Preguntas generales, vagas, envueltas en preocupación. Si estaba bien, si necesitaba algo, si pasaba algo que él no supiera. Le respondí siempre lo mismo, estaba bien. No necesitaba nada. No pasaba nada. Y era verdad, al menos desde mi perspectiva. Lo que pasaba no necesitaba ser compartido todavía. El control de la información, descubrí, es una forma de poder muy subestimada. La primera grieta real apareció cuando recibieron una notificación oficial. Nada grave, nada escandaloso. Solo un aviso que requería atención, una revisión de papeles. Mi esposo la leyó 2 veces, frunció el ceño, me preguntó si yo sabía algo. Le dije que sí, que ya lo había visto. Me preguntó por qué no se lo había dicho. Le respondí, con una serenidad que incluso a mí me sorprendió, que no me había preguntado. Ese silencio posterior fue distinto a todos los anteriores. Fue un silencio incómodo, denso, cargado de algo nuevo, incertidumbre. Mi hijastra empezó a mostrarse inquieta.
Hablaba más, reía menos. Se notaba que algo no encajaba, aunque no sabía exactamente qué. Empezó a tratarme con una cortesía forzada, excesiva. Me ofrecía cosas que antes daba por sentadas. Yo aceptaba algunas, rechazaba otras. No como castigo, sino como ejercicio. Necesitaba comprobar, para mí misma, que podía elegir sin culpa. Una noche, durante una cena cualquiera, soltó una frase que marcó un antes y un después. Dijo, con una risa nerviosa, que menos mal yo era tranquila, que otras mujeres habrían armado un escándalo por menos. Mi esposo sonrió. Yo levanté la vista y la miré directo a los ojos. No dije nada. Pero esa mirada, sostenida un segundo más de lo cómodo, le hizo bajar la suya. Fue la primera vez que el poder cambió de lugar sin que nadie lo nombrara. Las consecuencias empezaron a manifestarse de manera más clara. Gestiones que no avanzaban. Planes que se retrasaban. Decisiones que requerían firmas que ya no estaban tan disponibles. No bloqueé nada. Simplemente dejé de anticiparme. Dejé que el sistema, construido durante años sobre mi silencio eficiente, empezara a mostrar sus fallas. Y ellos, acostumbrados a caminar sobre suelo firme, empezaron a sentir que algo cedía bajo sus pies. Una mañana, mi esposo me pidió que habláramos. Se sentó frente a mí con una seriedad que no usaba desde hacía tiempo. Dijo que sentía distancia, que no me reconocía, que estaba preocupado. Escuché todo. No interrumpí. Cuando terminó, le dije que yo tampoco me había reconocido durante años, pero que eso ya estaba cambiando. No me creyó del todo. Pensó que era una metáfora. Yo no lo corregí. La humillación, esa que había marcado el inicio de todo, empezó a devolverse en forma de exposición. No pública, no escandalosa, pero sí evidente. Personas que antes me ignoraban empezaron a llamarme directamente. A preguntarme cosas. A incluirme en conversaciones. No porque yo buscara ese lugar, sino porque era evidente que yo lo ocupaba desde siempre. Mi hijastra lo notó. Y con eso vino algo que nunca había visto en ella, miedo. No me pidió perdón. No se disculpó. Intentó algo distinto. Me habló de futuro, de familia, de planes compartidos. Yo escuché, como siempre. Pero ya no asentía. Ya no completaba sus frases. Ya no ofrecía soluciones. Cada palabra que decía se quedaba flotando, sin respuesta inmediata. Y en ese vacío, ella empezó a verse a sí misma con más claridad de la que estaba preparada para soportar. El punto de quiebre llegó en una reunión donde no se esperaba nada fuera de lo normal. Una conversación aparentemente técnica derivó en preguntas incómodas. Datos que no coincidían. Fechas que no cerraban. Yo no hablé. Solo entregué una carpeta cuando me la pidieron. Nada más. Mi esposo me miró como si me viera por primera vez. Mi hijastra se quedó en silencio, pálida, entendiendo demasiado tarde que yo había estado ahí todo el tiempo, observando, guardando, esperando. No sentí satisfacción. Sentí calma. Una calma profunda, estable. No era venganza. Era consecuencia. Nadie estaba siendo castigado. Solo estaban enfrentándose a la realidad sin el colchón que yo había sido durante años. Y esa realidad, desnuda, no era tan cómoda como habían creído. Esa noche, al volver a casa, nadie habló. Yo me acosté temprano. Dormí bien. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero tampoco sería confuso. El poder ya no estaba en sus manos. Y lo más importante, ya no estaba en su opinión sobre mí. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. No el silencio cómodo de otras épocas, sino uno tenso, expectante, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no lo hice por costumbre sino por claridad. Sabía que algo se estaba acomodando, aunque todavía no tenía forma definida. Mi esposo fue el primero en romper ese silencio. Entró a la cocina con pasos inseguros, como si no supiera exactamente cuál era su lugar. Me saludó con una voz que intentaba sonar normal, pero no lo era. Preparé el café sin apuro, escuchando sus movimientos torpes, el roce innecesario de los cajones, la manera en que evitaba mirarme directamente. Cuando por fin habló, lo hizo con cuidado excesivo.
Dijo que la reunión del día anterior había sido complicada. Que había cosas que no entendía. Que sentía que yo sabía más de lo que había compartido. No era una acusación, era casi una súplica. Lo escuché con atención, pero no con urgencia. Esa diferencia, tan sutil, lo descolocó. Antes, yo habría corrido a tranquilizarlo. Ahora, simplemente asentí. Le dije que siempre había sabido muchas cosas. Que durante años había administrado silencios, resuelto problemas antes de que explotaran, protegido equilibrios que no eran míos. Le expliqué, sin reproche, que no había dejado de hacerlo por rencor, sino porque entendí que ese rol me había borrado. No gritó. No discutió. Se quedó quieto, procesando algo que nunca había querido mirar de frente. Mi hijastra apareció más tarde. Bajó las escaleras con una rigidez que no le conocía. Su seguridad habitual estaba resquebrajada. Me saludó con una cortesía forzada, casi torpe. Se sentó sin pedir permiso, como siempre, pero ya no ocupó el centro. Observaba. Medía cada palabra. El cambio era evidente, incluso para ella. Intentó iniciar una conversación banal. Habló del clima, de compromisos pendientes, de cosas sin peso real. Yo respondí lo justo. No por frialdad, sino porque ya no necesitaba llenar los espacios. Ese vacío, otra vez, hizo su trabajo. Finalmente, se quebró. Preguntó directamente si yo había hecho algo para perjudicarla. La miré con calma y le dije que no. Que no había hecho nada contra ella. Simplemente había dejado de hacer cosas por ella. Esa frase cayó como un golpe seco. No supo cómo responder. Buscó apoyo en su padre, pero él no intervino. Por primera vez, no la defendió automáticamente. No porque hubiera cambiado de bando, sino porque estaba empezando a ver el mapa completo. La conversación terminó sin acuerdos, sin gritos, sin resoluciones falsas. Cada uno se levantó con sus propias conclusiones, y eso era exactamente lo que tenía que pasar. Los días siguientes trajeron consecuencias más visibles. Llamadas insistentes. Correos urgentes. Reuniones improvisadas. Yo asistía cuando era necesario, hablaba cuando me correspondía, pero ya no absorbía tensiones ajenas. Cada quien empezó a cargar su parte. Y el peso, para algunos, fue demasiado. Mi hijastra empezó a cometer errores. Pequeños, pero acumulativos. Confundió plazos, subestimó procesos, tomó decisiones apresuradas. Nada ilegal, nada escandaloso. Solo errores humanos que antes yo habría corregido en silencio. Esta vez no lo hice. Y cada error la exponía un poco más, no ante mí, sino ante los demás. Una tarde llegó llorando. No de forma teatral, sino quebrada. Dijo que se sentía sola, que no entendía por qué todo se estaba desmoronando al mismo tiempo. Me pidió ayuda. No exigió, pidió. Fue la primera vez. La escuché. Le dije que entendía su miedo, pero que ya no podía ser su red invisible. Que estaba dispuesta a tener una relación distinta, pero no una basada en desprecio disfrazado de cercanía. No respondió de inmediato. Se fue sin decir nada. Pero esa conversación marcó algo irreversible. Ya no podía fingir que yo era un elemento pasivo en su vida. Y yo, por primera vez, no me sentí culpable por poner límites claros. Mi esposo, mientras tanto, empezó a cambiar de actitud. No de manera dramática, sino torpe, desordenada. Intentaba ayudar, preguntar, involucrarse. A veces llegaba tarde, otras veces se equivocaba. Lo observaba. No con dureza, sino con una distancia nueva. Ya no era mi tarea corregirlo. Él también tenía que aprender a verse sin el reflejo que yo había sido. Una noche, se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato, dijo algo que nunca había dicho antes: creo que te fallé. No añadió excusas. No justificó. Solo lo dijo. Esa frase no borró nada, pero abrió una puerta. Le respondí que no necesitaba que me lo demostrara con promesas, sino con respeto sostenido. Asintió. Sabía que no era algo inmediato. El verdadero punto de inflexión llegó cuando una decisión importante tuvo que tomarse y, por primera vez, todos entendieron que sin mi aprobación no avanzaría.
No porque yo tuviera poder formal, sino porque los hechos lo habían demostrado. La reunión fue tensa. Mi hijastra habló poco. Mi esposo escuchó más de lo que habló. Yo expuse con claridad, sin adornos, sin suavizar. Cuando terminó, hubo silencio. Y luego, algo inesperado, me pidieron opinión. No como trámite, sino como guía. Esa validación no me dio placer. Me dio certeza. Certeza de que ya no estaba mendigando un lugar que siempre había sido mío. Al volver a casa ese día, caminé despacio por las habitaciones. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero una energía distinta. Ya no me sentía extranjera en mi propio espacio. Ya no caminaba midiendo pasos, palabras, gestos. Respiré profundo. Supe que lo más difícil ya había pasado. No sabía cómo terminaría todo. No tenía un final escrito. Pero algo era claro, la mujer que había sido humillada en aquella cena ya no existía. En su lugar estaba alguien que entendía su valor sin necesidad de demostrarlo. Y eso, más que cualquier confrontación, había cambiado para siempre el equilibrio de esa casa.